Iglesia, la Gran Comisión, reciban un saludo muy cordial de sus pastores. Anuncios importantes de noviembre 20 a diciembre 4. Este día damos la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia local y un saludo cordial a nuestros invitados especiales en línea. Ellos nos sintonizan en otros estados y en otros países. Tenemos a Guatemala, El Salvador y Honduras. Y les damos la bienvenida a todos ellos. Seguimos con nuestros servicios en línea. Nuestros servicios en persona se están llevando a cabo los días viernes a las 7 en punto. Por favor, tomen nota que este viernes que viene, el viernes 27, no tendremos servicio. Nos volvemos a reunir en línea, que es el domingo 29, escuchamos el mensaje en Facebook o en YouTube. Reunión de células. Nuestras reuniones de célula, estamos regresando a las células virtuales. Así que animamos a todos aquellos que no tengan idea cómo hacerlo, que busquen a una persona que es conocedora en tecnología y que les pueda ayudar. Si no, pues hay otros medios que estamos hablando con la supervisión para ver cuál es el que mejor se acomoda a la situación de su área. Recomendaciones. Si usted está enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de algún hermano afectado con COVID, por favor, déjenos saber para orar por ellos y poder suplir en alguna forma las necesidades de ellos. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor, tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Y en este momento alabamos al Señor porque muchos hermanos han salido adelante de este virus. Así que démosle un aplauso a nuestro Señor. Amén. Dios es fiel y nos continuará guardando. El altar familiar. Seguimos invitando a las familias para que tomen su tiempo de un momento de altar familiar. Dios ha sido bueno y continúa siendo fiel, así que Él es merecedor de unos 5, 10 o 15 minutos de dar gracias a Dios como familia. Se los animamos a que lo sigan haciendo en su familia y también estamos animando para que las células puedan orar en grupo. A un momentito de su célula, oren en grupo. Dios es bueno y se lo merece. Él sigue siendo digno de ser alabado. Así que nosotros vamos a tomar este tiempo de reconocer sus bondades y orar en grupo. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir orando por protección, por provisión y fortaleza, especialmente en este tiempo de invierno, cuando el trabajo escasea. Oremos por nuestros hermanos, oremos en las células, que el Señor sea el provisor por excelencia para cada uno de ellos. También seguimos orando porque el alcance y el discipulado se lleven a cabo en nuestras células. Es muy importante, increíble ver lo que el Señor está haciendo a través de la epidemia. Muchos hermanos están viniendo, muchos nuevos amigos se han convertido y ahora son nuestros hermanos. Y a estas personas necesitamos llevarlas en oración y proveerles un discipulado por línea también. Así que, por favor, oremos por el alcance y el discipulado para que en todo Dios sea glorificado. Tenemos nuestros jóvenes, se reúnen en línea cada jueves de 7:30 a 9. Esto es todos los jóvenes de todas las áreas. Si algún joven quiere pertenecer a este grupo, les vamos a pedir favor que se comuniquen con Sean o Glendy McDaniel, que ellos le indicarán cómo hacerse integrar en estas reuniones. En el Ministerio de Niños seguimos teniendo éxito, bendito sea el nombre del Señor. Nuestros nenes están bien contentos y no solo eso, están esperando una recompensa y las hermanas de los liderazgos del Ministerio de los Niños, estamos hablando para cómo llegarles a hacerles llegar un premio a cada niño que está en línea cada semana. Por favor, llevemos a este equipo en nuestras oraciones también. Respecto a nuestros diezmos, pro templo y ofrendas, nosotros damos muchas gracias a Dios por su fidelidad. Y Dios bendice la obediencia de su pueblo. Cada vez que nosotros podemos pagar un mes más del edificio, nosotros alabamos al Señor porque decimos, Señor, no nos has dejado un mes más. Alabamos tu fidelidad.
Y seguimos nosotros creyendo que Él es el proveedor. Así que vamos a orar por las finanzas de la iglesia. La situación en el invierno se pone un poquito más difícil. Así que cualquier extra ayuda. Así que por favor llevemos las finanzas de la iglesia en oración también. Así que los hermanos que quieran venir a dejar sus ofrendas, sus diezmos, pueden venir el día miércoles. Estamos abiertos de 5:30 a 9, a 8 creo que es. Y ahí pueden venir a dejarlos en el buzón de la iglesia. El que no use ese sistema puede dar sus ofrendas y sus diezmos vía PayPal en línea, y eso lo pueden hacer en cualquier momento que ustedes lo necesiten hacer. Así que con este espíritu nos vamos a unir en este momento, dando gracias al Señor nuevamente, porque ha sido una semana de victoria. Nos vamos a poner de pie y vamos a adorar a nuestro Señor. A ver con tu danza. Así como David danzaba. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver
¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para levantar sus manos? Pueden dar un grito de júbilo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste. Con tu amor nos rescataste. Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias. No te canses de darle gracias. No te canses de darle gracias. Tu amor me rescató. Tu amor me limpió. Tu amor me dio vida eterna, Señor. Por eso cantamos. Por eso cantamos. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Cántalo conmigo. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón.
que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo bendito tu nombre, exaltado eres siempre. Sigamos orando un momentito. Gracias, Señor. Gracias por la sangre que fue vertida en esa cruz del Calvario. Gracias porque me dio acceso directo al Padre. Gracias porque la cortina se rasgó de arriba hacia abajo y ahora tú nos permites hablar contigo a través de tu Hijo amado Jesús. Gracias por esa sangre, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Eres exaltado. Gracias por habernos limpiado. Gracias por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y ahora te exaltamos y alabamos tu precioso nombre. Recibe exaltación en esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, por favor. Qué rico es alabar al Señor, ¿verdad? En la expresión, en la libertad, nos gozamos. El Señor es maravilloso y bueno. Una vez más nos permite reunirnos acá, sabiendo, ¿verdad?, de que cuando nos reunimos se viene a expresar la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es como la experiencia de aquella mujer samaritana que Él dijo: de esa agua que nunca más tendrás sed, esa es la que te voy a dar. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Cada vez que leemos la palabra, cada vez que meditamos en ella, cada vez que hacemos su palabra, hay un deleite en nuestra alma. Así que gracias le damos al Señor por permitirnos estar aquí y gozarnos en su presencia. Muy bien, en esta noche le damos la cordial bienvenida a todos los que están acá y también cordial bienvenida a los que están en línea. Exaltamos y glorificamos el nombre del Señor por el privilegio que nos permite una vez más de reunirnos como congregación. En esta ocasión voy a traer un tema bastante fuerte y también al mismo tiempo un poquito delicado, pero en ningún momento mi intención es ofenderles ni ofender a la iglesia, sino que la intención es poder instruir a la iglesia y que el Señor siga glorificándose en nuestros medios. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que toda la palabra debemos de ponerle atención, porque Dios es el que está hablando a nuestras vidas. Y en el día de hoy el mensaje es un poquito fuerte, pero el Señor me ha de dar gracia y favor para poderlo comunicar a ustedes. Una vez más, ¿verdad?, voy a tocar un tema que concierne a la iglesia. Y el primer punto que traigo es un pecado sexual en la iglesia. Segundo punto, la respuesta de la iglesia de Corintios. Y tercero, la necesidad de la disciplina en la iglesia. Esos son los 3 puntos que traigo el día de hoy. Basado en eso, vamos a ir a 1 Corintios 5 y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 13. Pongamos atención lo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo acá. Amén. Dice la palabra: se ha sabido que hay entre vosotros fornicación,
y fornicación, lo cual aún no se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien lamentarlo y haberlo quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, como si tuviera presente, he juzgado ya al tal caso, el tal caso ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿Acaso sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los ávaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho y ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera y no juzgáis vosotros los que están adentro? A los que están afuera Dios los juzgará. Pues a este perverso, quitad pues a este perverso entre vosotros. Es fuerte la palabra. Como dije en 2 de Timoteo 3:16, es útil para enseñar, es útil para reargüir, es útil para instruir en toda justicia. Así que creyendo en eso vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora alabo y bendigo tu nombre. Señor, me someto a tu presencia. Glorifícate. Señor, si has de usarme, Señor, permite, Señor, que sean las palabras adecuadas y correctas para instruir a tu pueblo, para corregir a tu pueblo, para reargüir a tu pueblo y traerlo, Señor, a una sana doctrina. Así que alabo y bendigo tu nombre por el favor y la gran misericordia que has de seguir haciendo en nuestros medios. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque siempre nos instruyes y nos traes a toda verdad en Cristo Jesús. Amén. Le he titulado a este mensaje La iglesia de Corintio y la necesidad de la disciplina. Para comprender el trasfondo de la carta de este pasaje, necesitamos prestar atención a la cultura griega. Los griegos vivían conforme los pensamientos de la época. Una de las formas de pensar de los griegos se basaba en la filosofía llamada epicurismo. Anote esa palabra, epicurismo. Según el epicurismo, el objeto o el objetivo de la vida era buscar el bienestar, el gozo y la sensualidad del cuerpo y de la mente. Con esta forma de pensar, los griegos y los corintios solo tenían el objetivo de traer el equilibrio, los placeres físicos. Ellos vivían para buscar el placer y la felicidad física. No entendían nada de lo espiritual. Los corintios clasificaban su vida sexual de esta manera: prostitución. Era parte de una religión para ellos.
En esta cultura se adoraba a la diosa Afrodita o Venus. Aparte de la adoración, eran relaciones sexuales con las sacerdotisas que ya mencionamos en el primer mensaje. Pero también el ambiente de Corintios no era muy bueno. Era bien oscuro, nebuloso. Estas personas podían tener amantes y estos solo buscaban el placer sexual. Podían tener concubinas y tener relaciones con ellas. Y de último dejaban a las esposas que eran reservadas solo para la procreación de los hijos. Unfair, ¿verdad? Terrible. ¿De dónde el Señor nos ha sacado? Bendito sea el nombre del Señor. Debido a la filosofía epicureana, los corintios tenían licencia entonces para vivir en el libertinaje sexual. Es más, ellos no valoraban la pureza sexual. En esta comunidad tan inmoral resultaba difícil imaginar cómo los corintios pudieran haber tenido una reacción tan negativa con un problema sexual adentro de la iglesia. O sea que el mundo ya se había metido en la iglesia, lo cual nosotros debemos saber y entender que es la iglesia la que influencia al mundo. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado. El pecado sexual en la iglesia. En el capítulo 5 el apóstol Pablo trata de un problema de inmoralidad. La semana pasada se habló de la moralidad importante. Ahora vamos a hablar de la inmoralidad dentro de la iglesia. El término inmoralidad sexual es una palabra griega antigua que se llama pornea. ¿De dónde se conoce la palabra pornografía? La palabra pornea se refiere a todo tipo de actividades sexuales físicas, sea en forma de adulterio, fornicación, homosexualidad, pedofilia, bestialismo. En este caso que vamos a discutir el día de hoy, entra en el dominio del incesto. ¿Qué es esa palabra incesto? Ustedes la van a conocer conforme se desarrolla el pensamiento. Pablo explica aquí que había una fornicación cual aún no se nombraba entre los gentiles, tanto que algunos tenían la mujer de su padre. En la Nueva Versión Internacional dice que uno de ustedes tiene la mujer o la esposa de su padre. Pablo agrega que esta clase de ofensa ni aún se nombra entre los gentiles. Este dicho no era de Pablo solo únicamente, sino que en el Antiguo Testamento, en el principio del Nuevo Testamento, había un romano llamado Cicerón. Dijo que este tipo de incesto no se mencionaba ni aún dentro de la cultura romana. Y era clasificado dentro de la cultura romana como una abominación. Para los corintios era escandalizador oyendo que un muchacho tenía como mujer a su madrastra. Para los paganos del primer siglo, esta conducta era demasiado. Había cruzado la línea. Así tanto para los corintios, para los romanos, que lo que se hablaba de incesto era una abominación. Aún los judíos no lo aprobaban en ningún momento la ley. Y vamos a ir a Deuteronomios 22,
30. Ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Eso dice Deuteronomios 22:30. Era penalizado con la muerte. De hecho, ¿cómo es que un hijo se acostara con la madrastra? Era considerado como si acostara con su propia madre. ¡Qué vergonzoso! ¿Sabes que eso era penalizado con muerte en el Antiguo Testamento y muerte a pedradas? Dios se ha sido tan misericordioso el día de hoy que cuando se cometen situaciones así, el Señor no actúa apedreándonos, sino que en su pura gracia y su pura misericordia nos extiende el favor y nos da el perdón. Los no creyentes paganos estaban sorprendidos que en una iglesia diera licencia o diera permiso para que un hijo o un hijastro tuviera mujer o a la madre de o a su madrastra. ¿Qué dice la Biblia? Dice que en estos últimos días el pecado aumentará, o sea, aumentará el mal, y por eso el amor se enfriará. ¿Conoce usted de algún caso mencionado así como en 1 de Corintios 5? ¿Conoce usted algún caso? Usted me va a decir, sí, yo conozco un caso. ¿Cómo nosotros como iglesia reaccionaríamos en un caso parecido? Bueno, alguno diría, pero hoy en día esto no sucede, pastor. Espere. Casos de incesto se han oído que suceden en las áreas rurales, en nuestros pueblos. ¿Han oído ustedes de nuestros pueblos? Que el papá es tan dominante que se mete con sus hijas, tiene hijos. Es terrible. Eso hay que corregirlo. En los casos rurales y también en las ciudades sucede esto. También la Biblia nos presenta un caso en Génesis 19 del 36 al 38. El Señor es un Señor de amor. El Señor es un Señor que nos instruye y nos quiere advertir lo que no es agradable a Él. Y aquí vemos un caso específico donde Lot, después de que sale de Sodoma, porque Sodoma estaba pervertida, y entonces Lot con sus hijas y con la esposa salen, pero la esposa se queda, pero se van las hijas con él y se van a meter a una cueva, y en esa cueva ellos piensan que son los últimos seres humanos, y por lo consiguiente dicen entre ellas, comienzan a cranear y decir, envolemos a nuestro padre y acostémonos con él, para que la generación no se termine. ¿Sabe usted que la Biblia dice que de allí son los moabitas y los amonitas? Ese es un caso de incesto. Pero eso solo sucedió en el Antiguo Testamento, pastor. Hoy en día también suceden cosas terribles. Y debemos de estar conscientes de que Dios, como hijo, nos ha llamado a pureza. Nos ha llamado a que estemos conocedores de lo que es malo y lo que es bueno, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Él quiere que tú y yo seamos un hombre y una mujer caminando en santidad para la gloria de su nombre. No es que miro mucho televisión, pero a veces salen y vale la pena pararse por un momentito y ver lo que está sucediendo. En el caso Cerrado, ¿quién mira el caso Cerrado aquí? Unos cuantos son honestos con decirlo, qué bueno. Se presentó un caso de dos mamás
que tenían 2 hijas, los cuales se involucraron sexualmente unas con otras, es decir, como un caso de orgía femenina familiar. Horrible, ¿verdad? Pues la misma jueza Apolo dijo: ¿qué pasa? ¿Qué perversidad es esta? Aún ella sin el conocimiento de Dios. ¿Cómo diríamos tú y yo? Por eso es que Pablo estaba agraviado al saber que estaban consintiendo en la iglesia de Corintios tal situación. Y por eso en 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye. De cierto, esta expresión en griego da la idea de un asunto ampliamente conocido. Pablo estaba agraviado porque ese pecado en la iglesia ya era del dominio público. La gente ya lo sabía y también lo comentaba. Voy a agregar algo aquí. Regularmente, nosotros como padres, en nuestras familias, los últimos que sabemos de la situación de nuestros hijos somos nosotros. Todos los demás ya lo saben, pero nosotros no sabemos nada. De igual manera pasa a un pastor o a pastores. Muchos saben de problemitas que están sucediendo y que son graves, pero el pastor nunca y la pastora nunca lo saben. Los últimos en saberlo. Y mientras que eso sucede, sigue corriendo la levadura, el pecado, y puede dañar a la iglesia. ¿Usted me está entendiendo? Hoy diríamos nosotros: ya salió a las redes sociales, ya salió al Facebook, ya todos lo saben, pero el último que lo sabe o que no lo sabe es el pastor. Los paganos se preguntan: ¿qué clase de religión cristiana es esta? ¿O qué permite? ¿Cómo permiten esa abominación? A Pablo le molestó grandemente. El testimonio de la iglesia estuviera en juego. También le molestó que esta iglesia fuera mal ejemplo. Pablo estaba bien agraviado porque él ya había escrito una y otra vez, motivándolos y exhortándolos en la situación que estaba sucediendo. Él quería que se arreglara esta situación, pero pareciera que ninguno en la iglesia tenía el valor. Posiblemente ellos estaban viviendo en lo mismo, porque cuando realmente usted no confronta en amor, usted tal vez está cayendo en el mismo error y no tiene el valor suficiente para confrontar el pecado. Me estoy dando a entender. Si usted y yo, en lo mejor de lo posible, andamos en transparencia, andamos en rectitud, andamos en santidad, entonces vamos a llegar a aquel hermano que está en error y lo vamos a corregir para bien. Esa es la intención de Dios. Aquí hay una nota. Pablo escribió esta carta personalmente en algún tiempo atrás. Él estaba cubriendo todo lo que era necesario, pero parece que muchas de las cartas que él mandó no fueran preservadas por el Espíritu Santo para que se fuera parte del canon de las Escrituras. Pero él ya había escrito. Si ustedes van a 1 Corintios 1, 4, 14, lo dice: no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. ¿Cuál es la intención de la corrección? No apuntar. La intención es poder recuperar al hermano que ha cruzado la línea o la hermana que ha cruzado la línea. El Salmo 18 nos explica que cada amonestación es diferente dependiendo de la ofensa o el ofensor. Pablo tuvo que ser firme y enérgico cuando el caso lo ameritó. Era necesario que la iglesia del Señor tenga un buen balance. Claro, no todo el tiempo se van a arreglar las cosas con suavidad y con paños de agua tibia. Dice que la forma que hay que
trabajar es de esta manera, según Salmo 18, del 25 al 26. Dice que debemos de ser misericordiosos con los misericordiosos. Debemos ser íntegros con los rectos. Debemos ser limpios con el limpio. Pero debemos de ser fuertes y severos con el necio. Aclara en 1 Corintios 4:21 y dice Pablo: ¿iré a vosotros con vara? ¿Con vara o con amor en un espíritu de mansedumbre? Ustedes saben, como padres, nosotros decimos a los hijos: compórtense. Y no oyen y siguen peleando. ¿Les ha pasado eso? Entonces decimos: ya les dije que me hagan caso, y siguen en lo mismo. Entonces, de último decimos nosotros: la próxima vez voy a ustedes con vara. O sea que advertimos a los hijos una y otra vez. Ustedes me están entendiendo, padres. Otro asunto a aclarar: el texto dice que había uno entre vosotros. Este problema de fornicación era la de un miembro. Posiblemente este hombre joven era un miembro de la congregación. De hecho, parece haber sido muy leal a los servicios, ya que era muy conocido en todas las iglesias, Es más, es posible que estuviera anhelando ser un líder, o quizás ya era un líder. Este miembro posiblemente era un miembro de ese tipo que nosotros le llamamos carismático, que le caía bien a todo el mundo. Y por eso nadie se animaba a decirle nada. Ay, no, ¿cómo yo le voy a decir a él si él anda en buena cosa? Pero querido hermano, si tú y yo tenemos la autoridad, y si vemos a un hermano que está en mal, llamémosle y lleguémosle y hagámosle saber que está caminando en error y que queremos orar por él o por ella. La iglesia estaba fallando grandemente al no haber discernido que este hombre joven había hecho un daño tan profundo y cruel a su propio padre. Este joven había destruido el corazón de su padre. Este joven había entrado en el lugar sagrado del matrimonio, donde de una u otra manera Dios diga: lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Este joven robó el amor de una mujer que no le pertenecía. Eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. Por eso tan importante, querido hermano, que el Señor nos ha permitido traer esta serie de Corintios, porque estamos viendo la realidad a la luz de la palabra, de lo que realmente Dios instruyó a Corintios y también instruye a la iglesia del día de hoy, con la intención de que caminemos en santidad. Esto me lleva al segundo punto: la respuesta de la iglesia. Envanecidos. Según el diccionario, define esta palabra como ser engreído, arrogante, orgulloso. La palabra envanecerse es del origen latín, que significa soplar, hincharse. En sentido figurado, significa germinar, crecer, brotar. Como la iglesia no corrigió el pecado, crece y se extiende la situación. Cuando se permite una cosa tan sencilla, querido hermano, que nosotros sabemos que cruzó la línea, va seguida la segunda, va después la tercera, después la mentira crece, la pasión desordenada crece, la manipulación crece, el robo crece. Fíjense que el gran error de Corintios era que, no sé si hasta cierto modo, no tenían el discernimiento de espíritu.
Dice que los cristianos de Corintio pensaban que mostraban amor al pecador. Al no confrontarlo, esto era como guardar el silencio ante un cáncer maligno. Así es el pecado, hermano. ¿Sabía usted que el Señor es su gran favor y misericordia? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y vino el Señor y se presentó en esa cruz del Calvario para darnos vida y vida eterna. Nos limpió, y a través de ese proceso tú y yo ahora podemos exaltar y glorificar su precioso nombre. Tal vez pensaron que con este gesto de aceptación lucían maduros, crecidos en la gracia de Dios. Posiblemente pensaban que lucían bien al tener compasión con el pecador, aún no arrepintiéndose. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. Cuando la iglesia de Corintios aceptó a este hombre sin ninguna consecuencia, estaba aceptando su inmoralidad. Aquí hay una pregunta. ¿En qué forma la práctica del pecado hace lucir bien al Señor o a la iglesia del Señor? Usted ha oído ese concepto que dicen, ustedes son cristianos. No les creo. Porque fulano de tal hace unas grandes barbaridades y dice que va a la iglesia. Debemos de ser celosos inclusive de esas palabras. Y debemos investigar si realmente esa persona es cristiana o no es cristiana. Y si no es cristiana, corregirlo. Porque la iglesia del Señor, Dios nos ha llamado a una iglesia en santidad. ¿Sabes que viene el Señor por una iglesia sin arruga y sin mancha? ¿En qué forma la inmoralidad sexual, ya sea la fornicación, el adulterio o cualquier otro libertinaje sexual, hace lucir al Señor, a tu célula o a la iglesia? ¿En qué forma la mentira, el chisme, la murmuración, inclusive la manipulación y otras adicciones nos enorgullece y nos inflan? Cuidado con eso. Muchas denominaciones están envanecidas hoy en día. Hay iglesias que responden al pecado de sus miembros de la misma manera que respondió la iglesia de Corintios en 1 de Corintios 5. Tratan el pecado como un estilo de vida. Tratan el pecado como una actitud de tener mente abierta. Tratan el pecado con tolerar, y en el nombre de la tolerancia aceptan las conductas pecaminosas como que si no fueran. Peligro. El pecado no confrontado en la congregación tiene implicaciones. El pecado no confrontado afecta al resto del pueblo. Bien hizo Pedro en el principio de la iglesia al confrontar a Ananías y a Zafira. ¿Se recuerdan ustedes de ese caso? ¿Han leído las escrituras? ¿Qué pasó a Ananías y a Zafira? Era una cosa tan sencilla. Todos comenzaron a vender sus propiedades como estaba dándose en el inicio de la iglesia. Y Ananías y Zafira vendieron su casa. Posiblemente consideremos que la vendieron en unos $80,000. Vamos a llamar dólares, pues yo no sé la moneda en ese entonces, pero que la vendieron en 80,000. Pero vinieron ellos y fueron a entregar a los pies de los apóstoles 70,000. ¿Y qué pasó con los 10,000? Muy bien lo pudieron haber dicho ellos. Fíjate que vendimos la casa en 80,000, pero vamos a dar una contribución de 70,000. Pero 10,000 nos van a quedar para pagar algunas deudas que tenemos por ahí. Si lo dicen, no hay ningún problema. Pero por convinieron los dos, tanto Ananías como Zafira,
Comenzaba la iglesia. Convinieron los dos. Dijeron, ¿en cuánto vendieron la propiedad? En 70,000. Ni bien lo dijo así. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo?, le dijo Pedro. Y en ese momento, ¡fum!, cayó. A las 3 horas vino Zafiras y le preguntó, ¿en cuánto vendieron la propiedad? En 70,000. Y ¡fum!, en ese momento murió. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? Querido hermano, la intención es que ahora que tú y yo estamos en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios nos habita. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. No tenemos por qué estar mintiendo. Si decimos sí aquí, digamos sí. Si decimos no aquí, digamos no. Porque así Dios es exaltado y glorificado. No mintamos, porque podemos agarrar juicio delante de Dios. La iglesia no debe de estar esperando grandes juicios para corregir el pecado. Es más fácil aprender a caminar en el temor del Señor, en su presencia y en su palabra. Regresando al pasaje, Pablo está muy preocupado. El apóstol Pablo está muy preocupado porque encontraron que la respuesta de la iglesia al pecado sexual estaba muy equivocada. La iglesia no había confrontado al pecador. Y aquí hay un principio que usted y yo podemos aplicárnoslo. El cristiano que tolera el pecado en su propia vida, lo va a tolerar en la vida de los otros. ¿Sabía usted eso? Los hermanos de Corintio habían tolerado al hombre. Es más, le ofrecían la hermandad y la compañía hasta que comieran con ellos. Un detalle de comer juntos significa confianza, comunión. En otras palabras, la iglesia había aceptado al pecador no arrepentido, un pecador activo dentro del círculo de la confianza. Nuestra iglesia tiene pautas dentro de la Constitución. Nosotros tenemos Constitución como iglesia. Además de la Constitución de las Asambleas de Dios, también tenemos Constitución. Y hay unas pautas que nos ayudan a mantenernos las normas éticas y ministeriales. Nos ayudan a determinar cuándo la disciplina es necesaria. No a todo el tiempo vamos a estar disciplinando a las personas, no. Pero debemos corregirlas con amor. Es necesario, como un creyente cuando comete pecados, que se amerita la redirección y la restauración. La disciplina es necesaria cuando un creyente, después de ser amonestado, insiste en continuar en la vida de pecado. ¿Y sabe qué es lo que es necesario hacer a esta persona? Exhortarlo y después, si no hace caso, excluirlo de la congregación. La disciplina es necesaria cuando un creyente se desvía de la doctrina sana. Y esto lo corrigió también el apóstol Pablo. Le dijo a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se te hicieran antes en cuanto a ti, milites por ella en la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Habían idose por una doctrina falsa. La disciplina es necesaria cuando una persona no está de acuerdo y no apoya la visión pastoral y causa división. No quiero decir con esto, ¿verdad?, que todo lo que diga el pastor y la pastora es lo correcto. No, lo que dice la palabra de Dios
es lo correcto. Y si usted y yo estamos en el contexto de la palabra, entonces sigamos la visión que Dios ha establecido en este lugar como iglesia. Sucedió que esta iglesia no lamentaba. No debieran más bien lamentarlo, haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. O sea que lo habían embraced, lo habían abrazado. Y al apóstol Pablo le pareció que esta iglesia de Corintios no estuviera molesta por esa fornicación. La iglesia aún no había hecho lamento por la gravedad del pecado cometido. La iglesia no había gemido aún por arreglar el asunto. La iglesia no había llorado por el arrepentimiento del pecador. El pecado de este creyente hacia Dios y a su prójimo y a su propio cuerpo era grave. Pero también era grave la respuesta de la iglesia. Por eso dice en 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Cuidado con eso, querido hermano. Hay una situación que debemos de corregirnos siempre. Si usted todavía no está casado y usted cae en una situación no muy agradable con otra persona, eso es fornicación. Pero si usted ya está casado y cae con otra persona, eso se llama adulterio, lo cual usted mismo está afectando su propio cuerpo. Como les dije, la predicación no iba a ser fácil. Los oigo muy calladitos. Pero es su instrucción, querido hermano. El Señor sea exaltado y glorificado en esta preciosa noche. La disciplina es bíblica. ¿Acaso usted no disciplina a sus hijos? Levante la mano aquí los padres y las madres. ¿Qué pasaría si usted no disciplina a su hijo? No todo el tiempo tiene que disciplinarlo, ¿verdad? Pero hay momentos hay que disciplinarlo porque se salió de la línea y hay que instruirlo. Miren lo que dice Hebreos 12:5. ¿Y ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportar la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, el cual no todos han sido participantes, entonces sois llamados bastardos y no hijos. Usted no quiere que lo llame el Señor bastardo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quiere que le llame? Hijo. Y si usted necesita disciplina, dígale, Señor, aquí estoy. Dime qué es lo que tengo que hacer, porque quiero restaurar mi vida delante de ti. De verdad que debemos de ser sabios. Por eso lo llevo al punto de la levadura. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? La levadura es un símbolo de pecado. En el mundo antiguo tenía un método de fermentación que era muy peligroso para causar infecciones e intoxicaciones alimenticias. Usted sabe que cuando esa levadura usted la pone a la masa, indudablemente esa masa al siguiente día se infla y usted ya puede hacer el pan, ¿verdad? ¿Ha tenido oportunidad de hacer pan usted? ¿Ha puesto usted la levadura ahí? ¿Y ha visto usted cómo ha crecido? Pues el Señor nos trae el ejemplo que la levadura es un simbolismo del pecado.
No sé si usted también ha tenido la oportunidad de poner una manzana mala dentro de las manzanas buenas. ¿Y qué pasa? La mala infecta todas las restos de manzanas y todas se pudren. Entonces, Pablo les dice que limpien la vieja levadura, la levadura de malicia y de maldad, para que sea una masa nueva. La iglesia de Corintios debería preocuparse por quitar entre ellos el pecado, que en ese momento era el más notorio. El punto de Pablo era claro: podemos y debemos vivir sin levadura porque no tenemos ninguna levadura. Ya fuimos limpiados de la levadura del pecado. Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, nos ha limpiado de toda levadura. Somos una nueva criatura, donde la sinceridad y la verdad son dos guías para el camino de la vida cristiana. Nuestro sí sea sí a Cristo Jesús, porque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. De nuevo pues, que si alguien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son nuevas. Usted y yo estamos viviendo en novedad de vida. Y si de una u otra manera hubiera alguna persona que está involucrado en pecado, usted como sabio hijo o hija de Dios, usted acérquesele y ministrelo para que se recupere y ellos sigan agradeciendo y exaltando el nombre de Dios. La sinceridad nunca salvó a nadie, pero si somos hijos de Dios, entonces tendremos que ser sinceros. Como testigos de Jesucristo, el mundo de hoy necesita ver la sinceridad y la integridad del creyente. Seas luz y sal en esta tierra. Muestra que Jesús vive en ti. No seas de dos aguas, amargas y dulces. Sé de una dulce que es Cristo el Señor. Esto me lleva al tercer punto: la necesidad de la disciplina en la iglesia. Esa palabra es muy fuerte. Sí, es fuerte la disciplina, pero vale la pena. La disciplina no debe ser que un grupo de hermanos llamándose policías piadosos buscan atrapar al criminal. Más bien, un grupo de hermanos que con preocupación buscan restaurar a un miembro de la familia en la fe. La disciplina en la iglesia tiene tres propósitos: mantener la reputación y la integridad de la iglesia local, ayudar a restaurar a un hermano o hermana que ha fallado o ha errado, hacer que otros cristianos eviten pecar. Pablo establece la disciplina espiritual. Ciertamente yo, dice, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En vista de que la iglesia no lo estaba haciendo, él estaba diciendo: yo ya lo juzgué, ahora ustedes hagan la parte de juzgarlo también. Con tal cosa he hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Imagínense, esa palabra suena bien fuerte: sea entregado a Satanás. La vamos a clarificar en este momento. Ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu. Cuando Pablo menciona que su espíritu estaba presente, no estaba hablando de una proyección astral celeste. Pablo estaba diciendo que llamen a la reunión, y basado a esta carta apostólica, con esta carta ustedes tienen la autoridad para confrontar a tal individuo.
que la persona fuera entregado a Satanás. Suena demasiado fuerte, ¿verdad? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Mira, el ser humano ha actuado algunas técnicas. Yo no sé si te has dado cuenta cuando una persona falla y hace alguna atrocidad allá en la calle, los policías inmediatamente lo agarran y lo llevan ¿a dónde? A la cárcel. ¿Y cuál es la intención de llevarlo a la cárcel? Nadie de nosotros queremos estar en la cárcel, ¿verdad? Pero hay un propósito de llevar a la cárcel a la persona, para que cuando esté adentro de la cárcel pueda reaccionar y decir, ¿qué yo hice? Right? ¿Dónde estoy metido? Ya no voy a hacer lo que hice. Eso es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Entréguenselo al que reina en este mundo, para que les arrendee la carne, a fin de que algún día en el futuro él pueda reaccionar y pueda volver a Cristo el Señor. El mundo está dominado, perdón la palabra, pero es una gran realidad, por el diablo. Al sacar a este hombre al mundo, Pablo lo estaba entregando al que reinaba en el mundo. Una vez fuera de la protección espiritual del hombre, tendría que enfrentar las consecuencias del pecado. Hoy hay un dicho que dice: el diablo a quien bien le sirve, ¿quién lo sabe? Mal le paga. ¡Ay de las consecuencias del pecado! A través de este sufrimiento la persona puede aprender a crucificar las pasiones, deseos pecaminosos, para que se arrepienta y su espíritu sea salvo en el día del Señor. Por eso decía el apóstol Pablo, pareciera que era muy duro el statement, el pensamiento que él traía, pero era lo correcto para sacudirlo. Mira, querido hermano, yo he tratado con personas aquí, y no lo digo por jactancia. En muchas ocasiones, con amor, se les ha confrontado. Y yo tengo evidencias. No porque fui policía, pero tengo evidencias, he tenido evidencias. Y le digo, ¿se quiere arrepentir? Me dice, usted está equivocado, yo no hice tal cosa. ¿De veras no lo hizo? Yo tengo evidencias. Algunas cosas me las dio el Señor, otras las obtuve por otro lado, pero tengo evidencias. Entonces, ¿sabe qué pasa? La persona dice, ese pastor no sabe lo que dice y no sabe lo que hace. Mejor me voy de la iglesia. Así es como solucionan sus problemas. Querido hermano, si tú eres encontrado en una situación de error, no te vayas de la iglesia. Permite que te restauren y el Señor será exaltado y glorificado en tu vida. Sabes que a veces nosotros cometemos graves errores como cristianos. Le damos comunión a una persona que sabemos que está en pecado y no nos animamos a decirle, mire, usted necesita enmendar tal situación. ¿Sabes que la hermandad ofrece seguridad? Por eso es que a veces, tú sabes, a veces decimos, hermano, nos hemos extrañado tanto que ya no nos reunimos como antes. Todo eso es válido, porque la palabra dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, porque es necesario la coinonía. Nos damos soporte, nos damos gozo, nos damos contentamiento al vernos juntos, alabando juntos al Creador. La hermandad ofrece seguridad. Hay una protección espiritual también.
Pero es necesario que cuando una persona está en error de pecado, hay que corregirlo en amor. No con el dedo amenazador para destruir, sino para restaurar. Por eso nosotros le agregamos algo más a la situación de la disciplina. Le pusimos disciplina restauradora. Y el Señor nos ha permitido a muchas personas aquí en la congregación a poderlas bendecir restaurándolas, y han vuelto de nuevo a tomar sus posesiones. Porque ¿sabes qué, querido hermano? Los dones del Señor son irrevocables. No importa el error que cometimos, el Señor nos puede dar brillo de nuevo. Si tenemos gracia y favor, nos sometemos, el Señor se exalta y glorifica en tu vida. Concluyendo, la meta de la disciplina es clara. Es salvación, no destrucción del espíritu. Posiblemente destrucción de la carne y de las pasiones de la carne, pero el espíritu puede ser restaurado. La historia que nos cuenta al final en la iglesia de Corintios estableció claramente que sus valores morales e espirituales fueron un factor determinante para que la cultura inmoral griega y su enfoque en la búsqueda del placer decreciera. Cuando corrigieron al individuo, es que el Señor se glorificó y Corintios pudo ser luz y sal en medio de las tinieblas de Corintios. Imagínense el gozo del apóstol Pablo al saber que su trabajo no había sido en vano, que él, cuando supo de la situación, actuó rápidamente. No tenemos que permitir que el pecado corra y corra, sino que debemos de actuar entre más rápido mejor, porque está en juego la santidad de la iglesia, el carácter de la iglesia. Oh, sí, ese pastor Clavería es demasiado estricto, parece militar. Un momento. No es que sea estricto, querido hermano, la palabra lo dice. Y en amor, el Señor quiere restaurarnos. Quiere conducirnos a toda verdad. La iglesia de Corintios venció y se constituyó la sal y la luz en la cual pudieron apagar la inmoralidad de esa ciudad. El ejemplo que tenemos el día de hoy es que la carta de Corintios está escrita para nuestra instrucción en el siglo 2020. Y estamos recibiendo porque nos da instrucción, nos da claridad, nos da pautas para que nosotros andemos en santidad. Pongámonos de pie. Démosle un fuerte aplauso al Señor. El tema no fue bueno, me refiero, fue duro, pero es necesario. Usted como hijo de Dios tiene que saber que usted y yo estamos caminando cada día en santidad. Querido hermano y hermana, si usted sabe que alguien está en un pecado, fíjese que la Biblia nos instruye y está en Mateo 18, bien claro. No tenemos que andar por otros lados. Váyase a Mateo 18 y dice: si tú ves a tu hermano errar, anda tú uno a uno primero. Anda y exhórtale. Si te ha oído, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyera, trae a un testigo y dilo con el testigo. Pero si todavía está necio y no te quiere oír,
Entonces anda y dilo a la iglesia. ¿Para qué, querido hermano, se está haciendo todos estos pasos? Para que usted y yo sepamos que hay pasos en la cual el Señor desea restaurarnos todo el tiempo. Como humanos erramos, cometemos a veces pecados que no le agradan al Señor, y es necesario que nosotros estemos conscientes de que hay cura, hay restauración. No por eso yo voy a pecar para ver cómo es el proceso. No. Me estoy refiriendo que mantengámonos en santidad. Pidámosle a Dios que no llegue a nosotros, pero si llegare, hay procedimientos para restauración. Hay disciplina que por un momento es dolorosa, dice la palabra, pero a la postre viene a ser saludable, porque nos trae salvación. Cerremos nuestros ojos. Amantísimo Dios, gracias te damos por este mensaje, Señor, que es un mensaje de instrucción a tu iglesia. Tu iglesia lo necesita, Señor. Gracias por el apóstol Pablo, que tú, Señor, le diste la sabiduría y el discernimiento para bregar con todos este montón de situaciones que sucedieron allá en Corintios. Gracias también te damos, Señor, por este tiempo que sabemos que no ha cambiado mucho, Señor, con el asunto de la inmoralidad. Está por todo el mundo, pero tú, Señor, nos has llamado a ser una iglesia que sea la luz, que seamos la sal, que sazonemos, Señor, por donde vayamos, que entendamos, oh bendito Dios, que tú hiciste el milagro en nuestras vidas, no para que nos acomodemos, sino para que lo comuniquemos a otros con denuedo. Así que gracias te damos, Señor, por la iglesia. Bendice a tu iglesia, ministra a tu iglesia. Gracias por la instrucción de tu preciosa palabra a tu iglesia. Estamos conscientes que tú nos has dado una cátedra hoy de la importancia de que si fallaremos, debemos de quedarnos en la misma iglesia y poder, Señor, ser restaurados ahí. O que si, Señor, de una u otra manera otro hermano o hermana ha fallado, nosotros tengamos a bien poder ser colaboradores para su restauración. Tú eres lindo, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y gracias por tenernos aún, Señor, en esta situación tan difícil de la pandemia, buscando tu rostro. Yo te ruego que todavía sigas dando tu cobertura preciosa sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Te pido por los hermanos que están en línea, que tú también, Señor, toques su corazón, y que por favor, Señor, esta instrucción haya podido darles entendimiento de la importancia que si están caídos, hay una oportunidad para ustedes para restaurarse en Cristo Jesús. Que no tienen por qué estar huyendo, sino que el Señor desea que usted se restaure de nuevo y que busque una iglesia de la sana doctrina donde pueda exaltar y glorificar el nombre y sea restaurado ahí. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Hay alguien en nuestros medios que se quiera reconciliar o que quiera aceptar a Cristo como el Señor? Hoy es el día. Hoy es el día en que el Señor te está llamando. Tú no has venido a la iglesia por querer venir. El Señor ya tenía planificado el hecho de que tú oyeras este mensaje o que estuvieras aquí congregándote, porque el Señor quiere restaurar tu vida. ¿Eres tú? Levanta tu mano, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alabado y bendecido sea tu nombre. Maravilloso es tu nombre.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El Señor les bendiga grandemente. Pongámonos de pie. Vamos a orar juntos. Como la pastora indicó en los anuncios, la otra semana, el otro viernes no nos vamos a reunir acá. Pero por favor busquen ustedes el domingo el mensaje, porque va a haber, el otro domingo va a haber mensaje. Así que por favor estén sintonizados de las 9 en adelante, ¿verdad, nuestro hermano McDaniel? Amén. Agradecemos al Señor por que Glendy está aquí con nosotros. Estamos contentos de tenerla acá. Está siendo de asistente a Sean. Muy bien, les voy a pedir favor que sigan conmigo esta oración. Todos unánimes, todos juntos. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca y castillo mío. Mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Padre, gracias te damos una vez más por el tiempo que nos permite reunirnos. Tu palabra ha sido expuesta y sabemos, Señor, que has de glorificarte en la vida de cada uno de tus hijos, no solo los que están aquí, sino que también los que están sintonizados en línea. Bendice tu palabra, Señor. Permite que ella no retorne atrás vacía, sino que haga el efecto deseado. Declaramos victoria sobre tu iglesia, declaramos la cobertura sobre tu iglesia. Seas exaltado y glorificado en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dicen amén.